Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema de hoy, progresión aritmética. Vamos a ver primerito lo que es progresiones. ¿Qué es una progresión? Es una sucesión que tiene un conjunto ordenado de objetos matemáticos. Generalmente son números. Y aquí está la notación. Vamos a tener un primer término, un segundo, un tercero, cuarto, quinto, sexto, y así puede ir hasta el infinito o dependiendo de cuántos números me piden a mí calcular. Toda progresión necesita siempre esencialmente de una regla de formación. Las sucesiones van a estar ordenadas, eso no es lo que se necesita para una progresión, sino esta regla de formación. ¿Y qué es esa regla de formación? No es nada más que obtener los valores a partir de un criterio. Y ese criterio o regla viene a ser la regla de formación. Y aquí voy a poner dos ejemplos para que ustedes vean cuál es el criterio de que se va formando. Mira, aquí tengo el ejemplo 1. ¿Cómo está formado esta sucesión? ¿Qué está pasando del 2 para llegar al 4, para llegar al 6? Ya, una regla, una primera regla puede ser los números pares. Una puede ser esa. ¿Qué otra manera yo podría decirle a esta sucesión para formarle? ¿Qué más está pasando? ¿Qué tendría que hacer del 2 para llegar al 4, del 4 al 6, del 6 al 8? ¿Qué tendría que hacer? De dos en dos. A cada término le sumo el 2. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, aquí la regla de formación sería cada término se suma 2. ¿Ya? Y esa sería la regla de formación, sumar 2 a cada término para obtener el siguiente. ¿Qué pasaría en esta otra sucesión? Mire, del 2 va al 4, del 4 al 8, del 8 al 16. Se están duplicando. Ya. Una regla puede ser duplicar. ¿Ya? ¿Qué otra manera será para poder expresar esto? Acá dice, mire, suma, más 2. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Este duplicar, ¿qué significa? Multiplicar. Por 2, correcto. A cada término le multiplico por 2. Entonces, aquí la regla de formación, cada término multiplico por 2. Esto se llama la regla de formación. Toda sucesión debe tener su origen de cómo se forma. Entonces, eso es una progresión. Ahora sí, una vez que hemos visto esta partecita, vamos a ver progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que cada uno es igual al anterior, aumentado una cantidad fija de llamada diferencia. En una progresión aritmética aparece la letra D, que significa diferencia. Esa constante es la que voy sumando o restando. Y aquí tengo que si esta D, esta diferencia es mayor que 0, es decir, positivo, la progresión aritmética crece. Mire el ejemplo, el que vimos anterior. Aquí voy a sumar de 2 en 2, y voy a sumar de 2 en 2, aquí va más 2, crece, más 2, crece, más 2, y así va a ir creciendo. O sea, si el número que estoy, en este caso, aumentando es positivo, y aquí tengo los ejemplos que usted tiene que buscar para la primera parte del deber. En el deber dice exactamente, ustedes pueden observar, les pongo dos ejemplos. Un ejemplo 1 y un ejemplo 2. El primer ejemplo es de progresión aritmética creciente y el segundo ejemplo de una progresión aritmética decreciente. Ya, entonces, una vez que tengo eso, con ayuda de los ejemplos, dice, escribir una aplicación de progresión aritmética creciente. Van a poner una foto y van a explicar por qué es creciente. Ojo, dice, no bajado del internet, o sea, quiere decir, si usted ve en el internet una foto, usted trate de tomar de su entorno, de su hogar, de su barrio. Y lo mismo va a pasar con la progresión decreciente. Y ahorita les voy a indicar esos ejemplos. Mire aquí, primer ejemplo, una cerca. Cada postecito que ponen en la cerca tiene una distancia constante. A mayor postecitos, mayor área voy a cubrir. Por eso es creciente, porque voy aumentando un poste y va aumentando la longitud, en este caso, de la cerca. Mire el siguiente ejemplo. Aquí tengo una pared.
Cada columna de la pared, para aquellos que construyen, cada columna tiene una distancia fija. No es que ponen en una de 1 metro, una distancia de 1 metro, el otro voy a poner 2. Se vería feo. Estéticamente debe estar constante. Las columnas, en este caso de una pared. Los bloques, mire, cada bloquecito es constante. Cada bloquecito, mire, ahí está ejemplos de progresión aritmética creciente. A más bloques, mayor es la pared. A más columnas, más larga es la pared. Ya veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con los postes del alumbrado? Cada postecito va a una distancia constante. A mayor postes, más tengo para alumbrar. En la calle, usted va a ver los postes están a una cierta distancia. Eso es progresión aritmética creciente. Si la D ahora es negativo, menor que 0, la progresión es decreciente. Y veamos un ejemplo. Mire, tengo aquí 100, 90, 80, 10, 70, 60. ¿Cuánto está bajando? ¿Qué está pasando? De 10 en 10. Ya está restando, mire, menos 10, menos 10. Y se da cuenta que esta diferencia en este caso es negativa. Y cuando este número es negativo, va decreciendo. ¿Qué ejemplos tengo? Mire, los dispensadores de chicles. Usted cuando pone una monedita, digo que sea de 10, 25 centavos, le va a dar una cantidad de caramelitos. No le va a decir, yo pongo 10 centavos, me dio 3 chicles, le pongo otros 10 centavos, ahora me da 2 chicles. Siempre le va a dar constante el número de chicles. Y tiene una cantidad y luego va a ir reduciendo, reduciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esto se queda vacío. Entonces es una progresión decreciente. Mire aquí, el dispensador de conitos para helado. Cada conito tiene las mismas dimensiones. Usted va sacando uno en uno. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando ya termina los conos. Eso es lo que tiene que Licenciado, hacer. disculpe, Dígame. ¿y de dónde salen, de dónde saco esos? Por ejemplo, yo tomo una foto ya, y esos números de dónde saco. No, estos números no, este es el ejemplo para que ustedes vean que Ajá. a esto se refiere con decreciente numéricamente, pero en la vida real están estas fotitos donde que usted Ajá, sí, sí. va a poner. Entonces vamos ahora sí con los ejercicios. Esto es más la teoría, que ustedes entiendan que cuando va creciendo o decreciendo, sumando o restando, tengo una progresión aritmética, a diferencia de la progresión geométrica que veremos la siguiente clase, donde que ya no se suma o se resta, sino se multiplica o divide. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí un formulario, que es lo que usted va a utilizar, de las progresiones aritméticas, donde que si yo quiero sacar la diferencia, la D significa diferencia, AN significa último término y AN-1 término anterior. ¿Ya? Término general significa el último término, AN es el último término, va a ser igual al primer término, A1 es primer término, más N es el número de términos, menos 1 por la D, que significa la diferencia. La diferencia es esa constante que voy sumando o restando. Sn significa la suma de términos y aquí tengo dos fórmulas. La primera fórmula cuando yo tengo el primer término y último término y el total de términos. La otra fórmula tengo el total de términos, el primer término y la diferencia. No tengo aquí el último término. Y eso es lo que nosotros vamos a ocupar ahorita en los ejercicios. Yo tengo la fórmula y lo que me interesa es que usted sepa reemplazar los datos. Y comencemos entonces con el primer ejercicio, que es parecido al segundo ejercicio de la tarea. Son 5 cosas que tiene que hacer en la tarea. La primera son los ejemplos de la vida real. El segundo ejercicio parecido al que está ahorita. El tercer ejercicio lo que es suma. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. Dice, sea la progresión aritmética que me da 3, 10, 17, 24. Dice, determinar el 30º término. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué datos tengo. Tengo la progresión, voy a ponerla otra vez aquí. Tengo el 3, el 10, el 17, el 24 y se va hasta el infinito. Ya, me dice aquí que quiero determinar el 30º término. ¿Qué significará 30º término? ¿Qué término estoy buscando?
el término 30. Trigésimo significa 30, entonces lo que voy a buscar es el A30. Mire, aquí tengo este se llama A1, este es A2, A3, A4 y tengo que ir a buscar puntos suspensivos el A30. ¿Cómo calculo eso? De la siguiente manera. La incógnita es del A30, es lo que estoy buscando. ¿Qué datos tengo y qué fórmula voy a utilizar? Veamos el formulario. Me dice, quiero el trigésimo término, o sea, quiero el término general. Este término quiero. Y esta es mi fórmula. Voy a poner aquí mi fórmula. AN es igual a 1 más N menos 1 por D. Eso vamos a buscar. Ya, datos que yo tengo. ¿Cuánto vale N? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto valdrá N? ¿Cuántos términos? 30. Correcto, N vale 30 porque quiero saber el término 30. ¿Y a qué más? Ya tengo este dato de N. El A1 es el primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 3. 3, mira, aquí está. El primer término A1 vale 3. ¿Qué me falta para ya reemplazar aquí? ¿Cuánto valdrá esta diferencia? ¿Cómo calculo esta diferencia? ¿Cómo calcular esta diferencia? Yo para calcular la diferencia voy a tomar un par de números de aquí. Puedo tomar el 3 y el 10, puedo tomar el 10 y el 17, puedo tomar el 17 y el 24. Siempre debe ser dos términos que estén consecutivos. No puedo tomar y decir, cojo el 30 y el 24. No. Términos juntos. Voy a coger dos términos. Díganme ustedes cuál par cojo. Ustedes digan, ¿qué par escojo? ¿El 3 del 10, el 10, 17, el 17, 24? El 3 y el 10. Ya, el 3 y el 10. Entonces voy a tomar el 3 y el 10. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una resta. La D, voy a restar 10 menos 3. Siempre el término que está delante menos el término anterior. De 10 menos 3, ¿cuánto da? 7. Entonces la diferencia ha sido 7. Si usted coge el 10 y el 17, lo mismo, mire, 17 menos 10 da 7. Siempre le va a dar constante el valor 7. Una vez que tenemos estos datos, ahora sí reemplacemos en esta fórmula. Voy a repetir acá, AN va a ser igual a 1 más N menos 1 por D. Ya, A, en vez de N pongo el 30, que es lo que estoy buscando, es igual a 1. ¿Cuánto vale? 3. 3, correcto, más N, ¿cuánto vale? 30. 30 menos 1. ¿Y la D cuánto vale? 7. 7. Mire, he reemplazado los datos que obtuve. Ahora sí, realicemos multiplicaciones, divisiones. Primero lo que está dentro del paréntesis. A30 va a ser igual a 3 más 30 menos 1. 29. Ya, 29 por 7. Primero las multiplicaciones, al final hago la suma. A30 va a ser igual a 3 más 29 por 7. ¿Cuánto da 29 por 7? ¿Cuánto dará? 203. Ya, correcto, 203. Y para finalizar, tengo que sumar. El A30, ¿cuánto ha valido? Entonces, 206. 206. Y ese es el valor que yo estoy buscando. El término 30. En el deber me parece que está el vigésimo. Vigésimo significa 20. Vamos al siguiente. Vamos a complicarnos un poquito porque en el siguiente ejercicio dice, determine la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética 3, 6, 9, 12. Y se va al infinito. Vamos a ver primerito qué fórmula voy a utilizar. Mire, aquí está el formulario. Me dice suma. Entonces tengo dos fórmulas. Posiblemente tengo dos fórmulas. Puede ser la primera que está aquí. Puede ser la primera o la segunda. ¿Cuál de las dos escogería? Y veamos. ¿Tengo primer término? Sí. El primer término vale 3. ¿Tengo n? Sí, porque me está diciendo la suma de los 20 primeros términos. Voy a bajarle un poquito al gráfico.
Dice 20 primeros términos, entonces n vale. ¿Tengo el último término? ¿Tengo el término Sí. 20? No tengo el término 20. Tengo hasta el término 4. No tengo el término, entonces esta fórmula no me sirve. Veamos la siguiente. ¿Tengo n? Sí, 20 términos. ¿Tengo el primer término? Sí. ¿Tengo la d? Puedo calcular. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar y es la misma fórmula que usted va a utilizar en el deber. Sn va a ser igual a n sobre 2, corchetes, 2a1 más paréntesis n menos 1 por d. Mira, ahí está la fórmula. Entonces vamos a sacar los datos. ¿Cuánto vale n? 20. 20. Que me dice 20 primeros términos. 20. ¿Cuánto vale A1? 3. A1 vale 3 del primer término. ¿Cuánto valdrá la D? ¿Qué tengo que hacer para calcular la D? 1 vale 3. Ya, voy a coger dos términos. Voy a tomar el 3 y el 6. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vea que es Restar. igual. Ya, restar 6 menos 3. Siempre el superior menos el anterior. ¿Y 6 menos 3 cuánto es? 3. 3. Entonces la diferencia ha sido 3. La incógnita es el S20. La suma de los 20 términos. S significa suma. ¿Y por qué aquí le pongo el 20? Porque n vale 20. Ya estoy reemplazando. Entonces ahora sí reemplacemos en esta ecuación los valores. S de 20 va a ser igual. ¿Cuánto vale n? 20. 20 dividido para 2. Corchete, 2 por ¿cuánto vale A1? 3. 3. Más, paréntesis, ¿cuánto vale la n? 20. 20, correcto, menos 1, y esto multiplica por la d, 3. por 3, y cierro el corchete. Ahora sí, resolvamos. Ese 20, aquí ya puedo hacer esta división, 20 dividido para 2, 10. 10. 10. Abro el corchete, 2 por 3, 6. 6. 6, más 20 menos 1, 19. 19. 19, que multiplica el 3, cierro corchete. S de 20 va a ser igual, el 10 todavía no le puedo multiplicar, el 6 no puedo sumar todavía, y aquí 19 por 3, ¿cuánto da 19 por 3? 57. ¿Ya? 57, listo. Sigamos, S de 20 va a ser igual, aquí viene el 10, 57 más 6, 63. ya, 63. Y para finalizar, la suma de los 20 términos va a ser igual, 63 por 10, 630. 130. 130. Y ese es el valor que usted tiene que obtener. Eso sería la clase de hoy, estimados estudiantes.